Mi hermana era la favorita. Mi hermano y yo éramos los invisibles. Pero cuando ella arrastró a toda la familia al borde del abismo, mis padres vinieron a mí para pedirme que saltara primero. Hola. Me llamo Rodrigo. Tengo 34 años. Trabajo como contador para una empresa mediana en Guadalajara, lo que básicamente significa que paso mis días revisando números que otras personas prefieren ignorar. Tiene sentido dado mi historial familiar. Cuando creces siendo el tipo que nota todo pero al que nadie escucha, desarrollas un ojo muy agudo para los detalles que no cuadran. Mis padres se llaman Ernesto y Carmen Villanueva. Mi hermana mayor se llama Valentina. Y antes de que alguien me diga que las familias son complicadas y que los padres hacen lo que pueden, permítanme decirles algo: sí, las familias son complicadas. Pero hay una diferencia entre complicado y profundamente injusto. Y yo viví esa diferencia durante casi 3 décadas. Desde pequeño, el mundo en casa tenía un orden muy claro. Valentina era el sol alrededor del cual giraba todo. Yo era el planeta más lejano, ese que aparece en los libros de texto pero al que nadie le presta mucha atención. No soy el único que lo vivió así. Mi hermano menor, Diego, también lo notó. Pero Diego aprendió a hacerse invisible, y yo aprendí a hacerme útil. Ninguna de las dos estrategias funcionó del todo. Valentina era inteligente, eso hay que decirlo. Era carismática, sabía cómo hablar con la gente, cómo entrar a un cuarto y hacer que todos voltearan a verla. Mis padres interpretaban eso como grandeza. Yo lo interpretaba como algo distinto, pero de niño no tenía las palabras para explicarlo. Solo sabía que cuando Valentina rompía algo, era un accidente. Cuando yo rompía algo, era descuido. Cuando Valentina llegaba tarde a la misa del domingo, había tenido un problema con el camión. Cuando yo llegaba tarde, faltaba el respeto. Mi padre, Ernesto, es el tipo de hombre que construyó su identidad alrededor de una narrativa muy específica. Él era el patriarca que lo había dado todo por su familia, que había trabajado sin descanso para que sus hijos tuvieran lo que él no tuvo. Y era cierto, en parte. Trabajó duro. Pero también convirtió ese sacrificio en una moneda de cambio que solo aceptaba ciertos tipos de gratitud. La gratitud de Valentina, que lo miraba con admiración, que lo llamaba el mejor papá del mundo, que siempre tenía una sonrisa lista. La mía, más silenciosa, más práctica, nunca parecía ser suficiente. Mi madre, Carmen, es devota. Va a misa cada domingo, tiene una imagen de la Virgen de Guadalupe en cada habitación de la casa, y cuando algo sale mal, lo primero que hace es prender una veladora. La quiero. Genuinamente la quiero. Pero Carmen tiene una habilidad muy particular, la habilidad de no ver lo que no quiere ver. Y durante años, lo que no quiso ver fue que su hija mayor estaba construyendo una vida sobre arena muy húmeda. Valentina se casó a los 26 años con un hombre llamado Mauricio. La boda fue en una hacienda a las afueras de la ciudad. Mis padres pusieron casi todos sus ahorros. Yo fui, sonreí en las fotos, y me pregunté en silencio cuánto tiempo duraría aquello. No porque sea pesimista por naturaleza, sino porque cuando conoces a alguien desde que era una niña, cuando has visto los patrones repetirse año tras año, desarrollas una intuición que no es magia. Es simplemente atención. Mauricio era el tipo de hombre que habla mucho sobre lo que va a hacer y hace muy poco de lo que habla. Tenía proyectos, siempre tenía proyectos. Un restaurante que iba a abrir. Un negocio de importación que estaba a punto de despegar. Una aplicación que iba a revolucionar no sé qué mercado. Valentina lo defendía con una energía que yo reconocía, era la misma energía con la que mis padres siempre la habían defendido a ella. El patrón continuaba, solo que ahora en la siguiente generación. Tuvieron 2 hijos. Mis sobrinos, Emilio y Sofía, que son probablemente las 2 personas más inocentes en toda esta historia y a quienes quiero con un cariño que no tiene nada que ver con el resto de lo que les voy a contar. Durante los primeros años, todo parecía funcionar, al menos en la superficie. Valentina presumía su vida en las redes sociales con esa habilidad que tienen algunas personas de hacer que todo parezca una película. Vacaciones en Cancún. Cenas en restaurantes caros. Ropa de marca para los niños. Mis padres miraban todo eso y sonreían. Yo miraba todo eso y pensaba en los números. Porque soy contador. Y los números no mienten, aunque las personas sí. Fue mi primo Héctor, que trabaja en el sector financiero, quien me dijo por primera vez que algo no cuadraba. Me lo dijo en voz baja en una reunión familiar, como quien comparte un secreto que preferiría no saber. Me dijo que Mauricio le había pedido dinero prestado. Una cantidad no pequeña. Y que cuando Héctor le preguntó para qué, Mauricio le dio 3 respuestas distintas en 10 minutos. Eso, en el mundo de las finanzas, tiene un nombre, señal de alerta. Yo lo guardé. No era mi problema todavía. Seguí con mi vida, que en ese entonces era bastante ordenada.
Tenía un departamento propio, una novia, un trabajo estable. Había construido algo mío, ladrillo por ladrillo, sin ayuda de nadie, lo cual no es una queja sino un simple hecho. Mis padres no me dieron el mismo tipo de apoyo que le dieron a Valentina, y en algún punto dejé de esperar que lo hicieran. Esa es la ventaja de crecer siendo el hijo invisible, aprendes a arreglártelas. Entonces llegó el año en que todo empezó a derrumbarse. No fue de golpe. Estas cosas nunca son de golpe. Primero fue un comentario de mi madre en una llamada telefónica. Que Valentina estaba pasando por un momento difícil. Que Mauricio había tenido un problema con un negocio. Que si yo podía ser más comprensivo si la veía un poco tensa en la siguiente reunión familiar. Yo dije que sí, claro, como siempre. Porque uno dice que sí, claro, porque eso es lo que se hace. Luego fue una llamada directa de Valentina. Me pidió dinero. No mucho, dijo ella. Solo para cubrir algo urgente, algo temporal. Me lo devolvería en cuanto Mauricio cerrara el trato que tenía en puerta. Yo le pregunté de qué trato se trataba. Me dio una respuesta vaga. Le pregunté cuánto era exactamente lo que necesitaba. La cifra no era pequeña. Le dije que necesitaba pensarlo. Lo que no le dije, porque en ese momento todavía trataba de ser el hermano comprensivo, era que yo ya sabía más de lo que ella creía. Porque cuando uno trabaja con números, cuando los clientes te contratan para revisar sus finanzas, uno desarrolla el hábito de investigar antes de actuar. Y lo que yo había ido descubriendo en los meses previos, a través de conversaciones dispersas, de comentarios de Héctor, de deducciones propias, era que Valentina y Mauricio no estaban pasando por un momento difícil. Estaban en una crisis seria, del tipo que no sé. Tarjeta de crédito hasta que el castillo de naipes alcanzó una altura en la que cualquier viento lo derrumbaría. Y Valentina, que o no lo sabía o no quería saberlo, había estado viviendo como si nada, presumiendo su vida perfecta mientras la base se pudría. No le presté el dinero. Le dije que lo sentía, que en ese momento no podía. Ella no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, fue con un mensaje frío que decía, básicamente, que esperaba que yo supiera que estaba dejando a su familia en una situación difícil. No dije nada. No había nada que decir que no lo empeorara. Lo que vino después fue una llamada de mi madre. Carmen tiene la habilidad de hacer que una llamada que claramente tiene un propósito específico suene como si fuera una llamada casual. Empezó con preguntas sobre cómo estaba yo, sobre el trabajo, sobre mi novia Isabela. Y entonces, con la suavidad de quien ha ensayado la transición, dijo, tu hermana me contó que le dijiste que no. Yo tomé un sorbo de mi café, que ya estaba frío, y dije, así es. Ella hizo una pausa y luego dijo lo que había llamado a decir. Rodrigo, eres su hermano. Esas 4 palabras contienen todo un sistema de valores que yo había estado cuestionando en silencio desde que tenía 12 años. Eres su hermano, como si eso fuera la respuesta a todo. Como si el parentesco borrara la responsabilidad individual. Como si yo tuviera una deuda contraída por el simple hecho de haber nacido en la misma casa. Le dije a mi madre que la quería, que entendía que estaba preocupada, pero que no podía prestarle dinero a alguien que claramente no tenía un plan para devolverlo. Mi madre me dijo que estaba haciendo frío. Que nuestra fe nos enseña a ayudar a los demás, especialmente a la familia. Yo pensé en decirle que nuestra fe también habla de honestidad y de consecuencias, pero no lo dije porque esa conversación no habría terminado bien. Colgué. Mandé un mensaje a Isabela que decía solo, necesito que esta noche me hagas reír. Ella me mandó un audio de 30 segundos de ella misma imitando a su abuela quejándose del precio del aguacate. Me reí. A veces eso es suficiente. Las siguientes semanas fueron una secuencia de presiones que, si las hubiera escrito antes de vivirlas, no habría creído que eran reales. Mi padre me llamó para decirme que tenía que entender la situación, que era una familia, que en los momentos difíciles la familia se une. Le pregunté si recordaba que cuando yo tuve un momento difícil a los 23 años, cuando perdí un trabajo y lo llamé para pedirle consejo, me dijo que los hombres de verdad no andan pidiendo ayuda a sus padres. Hubo un silencio. Luego me dijo que eso era diferente. Siempre es diferente. Esa es la palabra mágica. Diferente. Lo que yo necesitaba siempre era diferente, siempre era menos urgente, siempre era más una debilidad que una necesidad real. Lo que Valentina necesitaba siempre era comprensible, siempre era circunstancial, siempre era algo que podía pasarle a cualquiera. Entonces llegó la parte que yo no había anticipado, aunque en retrospectiva debería haberlo hecho. Un domingo por la mañana, mientras Isabela y yo desayunábamos, me llegó un mensaje de una tía. Mi tía Rosario, que es una buena mujer pero que tiene la tendencia de meterse en asuntos que no son suyos bajo la bandera de mantener la paz familiar. El mensaje decía que había hablado con mis padres, que la situación de Valentina era muy grave, y que esperaba que yo lo estuviera pensando bien,
porque a veces orgullo y principios son lujos que no nos podemos dar cuando la familia sufre. Isabela leyó el mensaje por encima de mi hombro y me dijo, ¿cuándo fue la última vez que alguien de tu familia te dijo eso a ti? No te contesté, pero pensé la respuesta, nunca. La situación de Valentina y Mauricio siguió deteriorándose. Me enteré por partes, porque mis padres me mantenían informado no para incluirme en la solución sino para aumentar la presión. Mauricio había tomado dinero de un lugar que no debía. No voy a ser más específico porque no viene al caso y porque hay personas inocentes en esta historia, principalmente mis sobrinos, que no merecen que sus apellidos aparezcan ligados a estos detalles. Lo que sí puedo decir es que las consecuencias llegaron de la manera en que siempre llegan las consecuencias cuando uno ha estado evitándolas demasiado tiempo, todas juntas, de golpe, sin dar tiempo de prepararse. Mauricio terminó involucrado en un proceso legal. No voy a romantizar ni a exagerar lo que pasó. Fueron cargos relacionados con dinero que no era suyo y con representaciones que no eran ciertas. El tipo de cosas que en las películas les pasan a personajes sin escrúpulos pero que en la vida real también les pasan a personas que simplemente fueron tomando decisiones pequeñas y equivocadas hasta que ya no pudieron volver atrás. Valentina se quedó sola con los niños en una casa que tenía más deudas que valor real. Mis padres entraron en pánico. Y el pánico, en mi familia, siempre ha tenido una dirección muy clara, hacia mí. Fue un sábado en la tarde cuando aparecieron en la puerta de mi departamento. No habían avisado. Eso en sí mismo ya era una señal. Mi padre con la mandíbula apretada de esa manera que tiene cuando está tratando de no explotar. Mi madre con los ojos rojos, con un rosario en la mano, como si viniera de rezar lo suficiente para justificar lo que venía a pedirme. Los hice pasar. Isabela estaba en casa, pero se retiró a la recámara con discreción y con una mirada que me decía, estoy aquí si me necesitas. Nos sentamos en la sala. Mi padre habló primero, que es lo normal. Dijo que la situación era crítica. Que Valentina necesitaba un abogado que costaba mucho dinero. Que los niños necesitaban estabilidad. Que ellos, mis padres, ya habían puesto lo que podían pero no era suficiente. Y entonces llegó la parte para la que yo ya estaba, en cierta medida, preparado, que yo tenía que ayudar más. No solo con dinero. Con algo más. ¿Con qué exactamente? Pregunté. Mi padre me explicó, con una calma que claramente le costaba mucho mantener, que había una posibilidad de que parte de la deuda de Mauricio pudiera ser transferida o renegociada si aparecía alguien que avalara ciertos acuerdos. Alguien con buen historial crediticio. Alguien con ingresos estables y verificables. Alguien, en otras palabras, como yo. Yo lo miré. Lo miré de esa manera en que uno mira a alguien cuando no puede creer lo que está escuchando aunque en el fondo llevaba meses esperando algo parecido. Le dije, ¿me estás pidiendo que ponga mi nombre en los papeles de las deudas de Mauricio? Mi madre intervino. Dijo que no era exactamente así. Que era más complicado. Que era solo para comprar tiempo. Que en cuanto Valentina se reorganizara, todo se resolvería. Que los niños necesitaban un tío que estuviera presente. Que la familia no se podía desintegrar así. Yo les dije que entendía que estaban asustados. Que entendía que querían proteger a Valentina y a los niños. Pero que lo que me estaban pidiendo era que pusiera en riesgo lo que yo había construido, solo, sin ayuda de nadie, a lo largo de 10 años, para limpiar consecuencias que no eran mías. Mi padre me dijo que siempre fui muy individualista. Que eso era mi problema. Que en esta familia uno no piensa solo en sí mismo. Respiré hondo. Le pregunté, con la voz lo más tranquila que pude, ¿cuándo fue la última vez que esta familia pensó en mí? No contestó. Mi madre empezó a llorar. El rosario se movía entre sus dedos. Seguí. No con crueldad, porque genuinamente no quería hacerlos sufrir más de lo que ya sufrían, sino con la claridad de alguien que lleva demasiado tiempo callando cosas que merecían ser dichas. Les dije que los quería. Que no era una decisión que tomaba con frialdad. Pero que no iba a poner mi nombre en ningún documento relacionado con las deudas de Mauricio. Que no iba a comprometer mi historial crediticio, mi trabajo, ni el futuro que Isabela y yo estábamos construyendo por una situación que se había ido anunciando durante años. Mi padre se paró. Dijo que yo siempre había sido el más difícil. Que había algo en mí que me impedía ser parte de la familia de verdad. Mi madre le puso la mano en el brazo para calmarlo, pero él ya estaba de pie, con la mano en la puerta. Antes de irse, me miró y me dijo, cuando algo te pase a ti, espero que recuerdes este momento. Los vi irse desde la ventana. Isabela salió de la recámara y se sentó a mi lado sin decir nada. Después de un rato me preguntó cómo estaba. Le dije, no lo sé todavía. Lo que vino en las semanas siguientes fue una especie de campaña silenciosa que no era tan silenciosa. Mi tía Rosario me mandó mensajes.
Un primo que no me había hablado en 2 años de repente apareció con un texto que decía que esperaba que lo estuviera pensando. Alguien publicó algo en el grupo familiar de WhatsApp sobre la importancia de la familia en tiempos difíciles, y aunque no me mencionaba directamente, el momento era demasiado conveniente para ser coincidencia. Valentina me mandó un mensaje largo. Era el tipo de mensaje que alguien escribe cuando ha estado pensando mucho y tiene muchas cosas que decir. Hablaba de los niños, de Emilio y Sofía, de cómo me necesitaban, de cómo yo era su tío y eso significaba algo. Hablaba de lo sola que se sentía. Hablaba de cómo nunca esperó que su vida terminara así. Parte de ese mensaje era verdad, y esa parte me dolió. Pero también había una parte que era pura presión, disfrazada de vulnerabilidad. Y yo ya había aprendido a distinguirlas. No respondí de inmediato. Cuando lo hice, fui breve. Le dije que lamentaba lo que estaba viviendo. Que si quería hablar en algún momento, estaba dispuesto a escucharla. Pero que no iba a avalar deudas ni firmar documentos. Le dije también, porque creo que era importante que lo supiera, que si alguna vez necesitaba ayuda directa con los niños, con llevarlos a algún lado, con algo concreto y dentro de mis posibilidades, lo haría con gusto. Que los niños no tenían culpa de nada. Ella no respondió a eso. Supongo que no era la respuesta que esperaba. El proceso legal de Mauricio avanzó de la manera en que avanzan estas cosas, lentamente, con muchos papeles, con audiencias que se postergaban y fechas que se corrían. No voy a entrar en todos los detalles porque no los conozco todos y porque honestamente llegué a un punto en que decidí dejar de buscarlos. Mis padres seguían actualizándome, no porque pensaran que yo quería saber sino porque cada actualización venía acompañada de una nueva versión del argumento de por qué yo debería cambiar de posición. En algún punto, mi padre contrató a un abogado propio para ver qué podían hacer con los bienes de Valentina. Eso les costó dinero. En algún punto, mi madre vendió unas alhajas que había guardado durante años. Eso también dolió, y lo entiendo. Pero lo que yo no podía hacer era convertirme en la solución a un problema que no había creado. Hubo una noche en que no pude dormir. No porque tuviera dudas sobre mi decisión, sino porque hay algo en la dinámica familiar que es muy difícil de sacudir aunque uno sepa que lo que está haciendo es lo correcto. Hay voces internas que suenan sospechosamente como la voz de tu padre, que te dicen que eres egoísta, que eres frío, que algo en ti está mal. Isabela se despertó porque notó que yo estaba despierto. No me preguntó qué pasaba. Solo puso la mano sobre la mía y eso fue suficiente. Diego, mi hermano menor, me llamó en ese periodo. Diego es de pocas palabras, siempre lo ha sido. Me dijo, sé lo que está pasando. Solo quiero que sepas que entiendo por qué haces lo que haces. No dijo más. No necesitó hacerlo. La vida siguió. Isabela y yo nos casamos en una ceremonia pequeña, en la parroquia del barrio donde ella creció, con pocas personas pero las personas correctas. Mis padres no asistieron. No los invité, para ser honesto, y sé que eso es complicado de escuchar, pero para ese momento ya habíamos cruzado un umbral del que era muy difícil volver. Cuando uno lleva años siendo el que limpia lo que otros ensucian, cuando llega el momento en que finalmente dice que no y toda la maquinaria familiar se voltea en su contra, algo se asienta. No con amargura, o al menos no solo con amargura. También con una claridad que es casi alivio. Diego sí fue. Y mi tía Guadalupe, hermana de mi madre, que siempre fue la persona en esa familia que me veía de verdad. Me abrazó en la puerta de la iglesia y me dijo al oído, tu abuela estaría orgullosa de ti. Pensé en mi abuela Consuelo, que murió cuando yo tenía 16 años y que era la única persona en esa familia que me preguntaba cómo estaba y esperaba de verdad la respuesta. Me aguanté las lágrimas. Casi. La boda fue pequeña y perfecta. Había pozole, porque Isabela insistió en que toda fiesta importante debe tener pozole, y tenía razón. Bailamos hasta tarde. Dormimos hasta tarde al día siguiente. Fue un día sin ruido. Pero el ruido, como siempre, regresó. Meses después del matrimonio, mi madre me mandó un mensaje que decía que había mucho que hablar. Que esperaba que yo estuviera dispuesto a sanar las cosas. Que en el nombre de Dios y de la familia, era tiempo de encontrar la paz. Yo tardé 2 días en responder. Cuando lo hice, le dije que la quería. Que si ella quería hablar en un ambiente tranquilo, sin presiones y sin que la conversación terminara siendo sobre dinero o sobre Valentina, estaba abierto a eso. Que no estaba enojado con ella. Pero que no iba a regresar a ninguna dinámica en la que yo fuera el responsable de los errores de otros. Ella no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, días después, fue un mensaje corto. Decía, te quiero, hijo. Nada más. Yo lo guardé. Es el tipo de mensaje que uno guarda. Porque en él hay algo real, aunque también haya todo lo demás que no se dijo. Valentina eventualmente se reorganizó, al menos en parte.
Se divorció de Mauricio cuando el proceso legal dejó en claro que su presencia en la vida de ella y de los niños era más un problema que un apoyo. Consiguió trabajo. Empezó de cero, que no es poca cosa, y el hecho de que lo haya hecho me da cierta satisfacción tranquila. No el tipo de satisfacción que le desea mal a alguien. El tipo de satisfacción que siente uno cuando alguien que pensabas que no podía valerse por sí mismo demuestra que sí puede, cuando nadie lo está haciendo por él. Mis sobrinos, Emilio y Sofía, los veo de vez en cuando. No tanto como me gustaría, y sé que eso también tiene un costo. Pero hay límites que no puedo cruzar sin comprometer lo que he construido, y mantenerlos sanos ha requerido una disciplina que no siempre es cómoda. Emilio tiene ya 9 años y le gusta el fútbol con una intensidad que me recuerda a mí mismo a su edad. Sofía tiene 7 y habla sin parar sobre cosas que le parecen importantes, que son muchas cosas, y me recuerda a veces a Isabela. Isabela y yo estamos esperando un hijo. Llegará en unos meses. Estamos eligiendo muebles y discutiendo nombres con la seriedad que solo pueden tener dos personas que saben que están a punto de cambiar todo. Hay noches en que me siento en la sala después de que Isabela se duerme y pienso en el tipo de padre que quiero ser. Pienso en cómo explicarle a un hijo que el amor no es incondicional en el sentido de que no tiene condiciones, sino en el sentido de que sobrevive las condiciones difíciles. Que la familia no es la sangre sino lo que construyes con ella. Pienso también, en esas noches, en mi padre. En la imagen que tiene de sí mismo como el hombre que lo dio todo. Y me pregunto si en algún momento, solo, con la televisión apagada, se hace las preguntas que yo llevo años haciéndome. Espero que sí. No por venganza sino porque creo que las personas merecen la oportunidad de entenderse a sí mismas, aunque sea tarde. Mi madre me llama más seguido ahora. Las conversaciones son cautelosas, como dos personas que caminan sobre un puente que no están seguros de que aguante el peso. Pero caminan. Eso cuenta. Valentina y yo no hemos hablado de lo que pasó entre nosotros. Hay una especie de armisticio no declarado, una zona neutral en la que podemos hablar de los niños y del clima y de recetas y de cosas que no impliquen regresar al territorio de todo aquello. No sé si algún día lo hablaremos. Tal vez sí. Tal vez para ese entonces ambos seremos personas ligeramente distintas de las que éramos cuando todo explotó. Diego sigue siendo de pocas palabras. Nos tomamos un café cada 2 semanas, y en esos cafés hay más silencio cómodo que conversación, lo cual para los dos está perfectamente bien. Hay una cosa que aprendí en todo esto, y es que hay una diferencia muy importante entre ceder y perdonar. Yo no cedí. No firmé nada que no debía firmar. No puse mi nombre donde no pertenecía. No me convertí en la solución de una crisis que otros habían creado. Eso no es rencor. Eso es claridad. Pero el perdón es otra cosa. El perdón no significa que lo que pasó estuvo bien. No significa que voy a regresar al mismo lugar a esperar que me vuelva a pasar. Significa que he decidido no cargar ese peso como si fuera mío. Que puedo mirar a mis padres y a mi hermana y reconocer que son personas complicadas que tomaron decisiones complicadas, y que algunas de esas decisiones me hicieron daño, y que puedo sostener todo eso al mismo tiempo sin que me destruya. Nuestro hijo se va a llamar Mateo. Lo decidimos la semana pasada, en la cocina, mientras Isabela hacía sopa de lima y yo intentaba ser útil y mayormente estaba en el camino. Mateo Villanueva. Cuando llegue a este mundo, no va a saber nada de todo lo que he contado aquí. Solo va a saber que tiene un padre que lo quiere y una madre que lo ama con ferocidad, y que en esa casa las cosas se dicen de frente y los errores se reconocen y nadie es el chivo expiatorio de nadie. Eso es lo único que importa ahora. Hay gente que dice que la sangre llama. Que no importa cuánto tiempo pase, la familia siempre jala. Quizás sea verdad para algunas familias. Para la mía, lo que aprendí es que la sangre puede jalar hacia abajo tanto como hacia arriba. Y que hay momentos en que la decisión más difícil y más honesta que uno puede tomar es decidir hacia dónde quiere que lo jalen. Yo elegí hacia arriba. Hacia Isabela, hacia Mateo, hacia Diego, hacia la tía Guadalupe, hacia esas personas que me ven de verdad y no como un recurso disponible. Hacia una vida que construí sin trampa ni cartón, número por número, decisión por decisión. Y si eso me hace el hijo difícil, el hermano egoísta, el que no supo entender, pues bien. He aprendido a vivir muy tranquilamente con ese título. Porque al final del día, lo que cuenta no es cómo te describen los demás. Lo que cuenta es lo que ves cuando te miras al espejo y te preguntas si eres la persona que querías ser. Yo me miro al espejo y duermo tranquilo. Eso, después de 34 años, no es poco.